característica de Dios. Cuando estábamos preparando todo esto, pensábamos que es tan fácil hablar de cualquier tema, aún incluyendo cosas que son de la Biblia, que son del Señor, pero cuando vamos a hablar de Dios, dar a conocer a Dios, al que creó todo, es muy difícil. Por más que nosotras hablemos aquí, es muy profundo el conocer a Dios. Ese es un proceso, ese es un estilo de vida, es durante nuestro caminar que le vamos conociendo a Él, a medida que se despierta en nosotros el hambre por la palabra, porque toda la manifestación de quién es Dios está escrita en la palabra, en la Biblia. Por eso no basta solamente en que usted escuche en estas conferencias estos atributos de Dios, sino que usted se meta día a día con su palabra y Él se va a ir revelando más y más en nosotras. No sé, ¿qué tiempo tengo? Vamos a hablar de un atributo muy importante como todos, y vamos a hablar que Dios es justo. Dios es justo, la justicia de Dios. En una canción hablaba de eso, que queremos andar en su justicia. ¿Qué significa la justicia de Dios? Dice, para hacernos una mejor idea de lo que es la justicia de Dios, tenemos que definir primero lo que es su santidad. Enseñan las Escrituras que Dios es santo, infinitamente santo, eternamente santo. Dios es absolutamente distinto de todas sus criaturas. Su realidad y existencia son diferentes. Dios en sí mismo es diferente de todo lo creado. Es decir, que nada se puede igualar a Dios. Nosotros hemos sido hechos a su semejanza, imagen y semejanza de Dios, pero no somos igual a Dios. ¿Sí? Es decir, una cosa es que Él nos ha hecho a imagen y semejanza de Él, pero nada, Él es distinto a todo lo que Él creó, a todo, absolutamente a todo. Como dice Éxodo 15:11, Éxodo 15:11, dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú? ¿Quién se iguala a ti, Señor? Nadie es como Dios. Dice también en Primera de Samuel 2:2, Primera de Samuel 2:2 nos dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Está haciendo la afirmación de que nadie, absolutamente nadie ni nada es como nuestro Dios. Y en un paréntesis podemos decir ahí, cuando el Señor se enoja tanto, cuando lo queremos igualar a algo que construye un hombre, la idolatría, cuando queremos hacer semejanza del Dios Santo, el único que vive y reina por siempre. Por eso es tan abominable delante de Dios cuando queremos la misma cosa que Él creó, querer hacer un Dios de esas cosas. Por eso es muy importante que sepamos, para que también le hablemos a aquellas personas que a lo mejor siguen en idolatría, que es algo muy
abominable delante de Dios y que causa la ira de Dios sobre los hijos que desobedecen haciendo semejanza de Dios algún objeto. Porque Él es único, Él no se iguala a nada. En Isaías 57:15, Isaías 57:15, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Él dice, yo habito en la altura y en la santidad. Dios se describe como el Dios santo, el único que vive desde la eternidad. Entonces, dice, además, Dios es moralmente santo, está separado de todo mal del pecado. Dios eternamente quiere y mantiene su excelencia moral, aborreciendo el pecado y exigiendo pureza a sus criaturas morales. Dios no tiene y no puede tener comunión con el pecado. Antes de nosotros conocer la justicia de Dios, ¿por qué Dios castiga el pecado? Porque Él es justo. Hay que ver porque su naturaleza es de un Dios santo, separado de pecado, de inmundicia, de todo eso. Y ayer hablábamos algunas cosas respecto de esto. Para que podamos entender la justicia de Dios, tenemos que entender primero que Él es un Dios santo, que Él es único, que Él no se iguala a nadie ni a nada, que Él está en todo y sobre todo. Ese es nuestro Dios. Entonces, siendo Dios santo, santo, santo y siendo inmutable, ayer definíamos que es inmutable, que no cambia, debe mantener la coherencia con su propio carácter, con su santidad y por lo tanto debe juzgar y condenar lo que es opuesto a él, el pecado. Esta es la justicia de Dios. Le voy a repetir. Siendo Dios santo, 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 siendo Él inmutable, que no cambia, es decir, lo que Él dice, lo que Él es, no cambia, de esto debe mantener la coherencia con su propio carácter. Él no se puede negar a sí mismo con lo que Él ha dicho, con su santidad y por lo tanto debe juzgar y condenar lo que es opuesto a Él, el pecado. Esa es la justicia de Dios. Él es un Dios justo. Es el carácter o cualidad del ser recto o justo. Denota un atributo de Dios que significa esencialmente lo mismo que su fidelidad o veracidad. Aquello que es consecuente con su propia naturaleza y promesas. Dios ni es indiferente ante el pecado, ni lo considera de manera ligera. Entonces, así como Dios es fiel, es veraz, es inmutable, es santo, también es justo. Y en su justicia, Él no es indiferente al pecado, ni lo mira de una manera ligera. Como ese es pequeñito, Dios lo ve ligero o es indiferente. Él no fue tan malo lo que yo hice, no es tan malo. Yo no soy tan mala. Yo no soy tan mala. Acuérdense que Él es santo, su naturaleza, y Él no tiene nada que ver con lo que es pecado e iniquidad, llámese como se llame. Dice, al contrario, demuestra aquella cualidad de santidad en Él que tiene que hallar su expresión en su condena del pecado.
Así que Dios, siendo moralmente santo, estando separado del mal moral, siendo inmutable, manteniendo la coherencia con su propio carácter, con su santidad y exigiendo pureza a sus criaturas morales, juzga lo que se opone a él, o sea, el pecado, y aplica la justicia. Amén. Tenemos que conocer cómo es Dios, cómo actúa Dios. ¿Por qué a veces nosotros juzgamos a Dios? Nosotros a veces, ay, eso no es justo. ¿Qué es justo? Por eso, vuelvo y les repito, tenemos que conocer las cualidades de Dios. Es importantísimo para que nosotras vivamos apercibidas, que no estemos dormidas ni engañadas. Hay que conocer, si tú mientes, si tú tienes amargura, cualquier cosa que se llame pecado, el Señor te da la espalda, porque Él es, ¿qué? Santo. Y yo sé que más adelante vamos a hablar sobre lo que es eso. ¿Qué quiere decir que Dios es santo? La justicia de Dios, uno de los atributos más notables de Dios en las Escrituras, y la rectitud de Dios es un sinónimo de su justicia. Aun cuando la palabra más común para justo en el Antiguo Testamento significa recto y en el Nuevo Testamento la misma palabra significa igual en un sentido ético, ambas significan recto, es decir, justo, recto, hace lo correcto, lo que debe de ser. Al decir que Dios es justo, estamos diciendo que Él siempre hace lo que está correcto. Al decir que una persona es justa, es porque hace lo correcto. No hay mudanza, no hay variación, no hay, no, es lo correcto, así es. Lo que debe hacerse en forma consistente, sin parcialidad ni perjuicios. La palabra justo y la palabra recto son idénticas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. De la misma manera, Dios quiere que nosotros andemos en rectitud, haciendo justicia, hablando la verdad, hablando lo que es correcto. Nosotros estamos identificados, somos los hijos de Dios, somos los hijos de un Dios santo, de un Dios recto, de un Dios que no hace acepción de personas, no hay parcialidad, no hay prejuicio. Ah, esta no me cae muy bien, a ella yo la voy a castigar más. Ella va mucho a la iglesia, le voy a dejar pasar ese pecado. Esas actitudes, ella pobrecita, no. Él no se puede negar a sí mismo. Él es justo, Él es recto. No hay nada dudable. No. Tenemos que meternos a eso. Al Dios que servimos, al que nosotros estamos adorando, es un Dios santo. El Dios que nosotros creemos, bueno, yo creo que lo voy a ver. Yo tengo que saber quién es. Porque Él no hace acepción de personas, no se niega a sí mismo y no da por inocente al culpable. Porque Él es amor, como vimos anoche, pero Él es también fuego consumidor. Él es un juez. Y es no cualquier juez. Él es un juez, ¿cómo? Justo, imparcial, sin prejuicio, sin que le dieron una monedita por abajo. Justo, bueno, malo. En el medio no hay nada. O estás conmigo o no estás conmigo. O habla verdad
si no es verdad, es mentira. No hay término medio en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero grande es el Señor que ha tenido misericordia de nosotros. Entonces, debemos decir que la rectitud de Dios es evidente en la forma en que Él actúa consecuentemente con su propio carácter. Dios siempre actúa en forma recta. Cada uno de sus actos es consecuente con su carácter. Lo que Él hace es característica de Él. Él es así. Por eso no podemos cuestionar a Dios. Ahora, Dios revela su rectitud, su justicia, instruyendo a los hombres en su palabra. Porque Él, como es un juez justo, Él no te puede condenar ni te puede salvar por algo que tú no sabes, por algo que tú desconoces. Él no te toma de sorpresa. Él no te dice, ya te agarré. No, Él es santo, Él es recto, Él es justo. Y Él no te va a juzgar por algo que tú no has hecho, ni te va a premiar por algo que tú no has hecho tampoco. Ni por tu bonita cara, ni porque naciste en una familia cristiana, ni porque viene todos los días a la iglesia, no. Es de acuerdo a que nosotros hemos obedecido su palabra y caminamos en rectitud como Él es recto. Entonces, Él se revela, Él nos instruye a nosotros para que podamos andar correctamente. Dice Salmo 25:8. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los hombres, a los pecadores, el camino. Vuelvo y lo repito. Bueno y recto es Jehová. Eso es como la antesala. Él es bueno y Él es recto. Por lo tanto, enseñará a los pecadores el camino. Le va a decir, mira, he aquí mira ese camino, si vas por ahí, te vas a perder. Este otro camino, si camina por acá, va a encontrar salvación. Aquí yo pongo camino de vida, camino de muerte. Aquí está la bendición, aquí está la maldición. Elija usted por dónde quiere caminar. Le enseña, no lo toma de sorpresa. También Dios revela su rectitud en la forma que gobierna. Dice Salmo 45:6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Él gobierna con justicia, con rectitud. Su rectitud o su justicia se revela en la forma en que Él gobierna. Su trono es trono de ¿qué? De justicia, es cetro cetro de justicia es el cetro de tu reino. Entonces, tenemos la seguridad de que nuestro Dios gobierna con justicia, con rectitud. Y eso Él espera que los hombres hagan, que gobierne, que dirijan. Si usted es dueño de una empresa, de un negocio, de cualquier cosa, Él espera de que nosotros hagamos justicia y seamos rectos en nuestras acciones. Al comprar, si te devuelven de más, si tú pagas de menos, Él espera que nosotros apliquemos justicia y andemos en rectitud. En rectitud. Si está viendo que están haciendo lo malo, están haciendo injusticia y está en ti poder resolver, hágalo. Porque su Padre gobierna con justicia y con rectitud. Nos dice el Salmo 89:14. Nos dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono.
misericordia y verdad van delante de tu rostro. Ese es nuestro Dios. Dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Es decir, donde Él está, ahí hay justicia y hay juicio. Donde usted está, debe haber lo mismo. Donde usted se mueva, en su casa, con sus hijos, con su esposo, no hacer acepción con sus hijos, que porque estudia más, lo amo más. No. En todo tenemos que aplicar la justicia y lo correcto, así como nuestro Padre lo es. Amén. Dice que también Dios revela su justicia, su rectitud, cuando muestra su misericordia y compasión. Salmo 116, 5. 116, 5. Dice, clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Son afirmaciones. Él aplica en su justicia, también está la misericordia y muestra la compasión. Cuando Él vio al pueblo perdido, tuvo compasión, tuvo misericordia y envió a Jesucristo. Entonces, Él también, en su justicia, Él también revela la misericordia y la compasión. También la justicia de Dios la podemos ver en el Nuevo Testamento, como ahora Jesucristo, que es la manifestación del Padre, quien vino a dar a conocer al Padre, porque al Padre nadie lo ha visto, pero Él, en su justicia, en su misericordia, Él se dio a conocer por medio de Jesús. Y Jesús también mostró los atributos de Dios. Amén. Él vino a darnos a conocer al Padre. Él le dijo, si tú me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces dice, si la rectitud y la justicia son el corazón de la ley del Antiguo Testamento, también son el corazón de la disputa entre Jesús y los escribas y fariseos. Los escribas y los fariseos creían que ellos determinaban el estándar de la rectitud. Creían que ellos, entre todos los hombres, eran justos. Jesús los impactó de gran manera cuando dijo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Marcos 5:20. Jesús enseñó que la justicia verdadera no es la que el hombre considera como tal en relación con su apariencia exterior, sino la que hace Dios basado en la evolución del corazón. Los escribas y los fariseos eran unas personas que guardaban la ley, se vestían como se debe de vestir, hacían todas las ceremonias y ellos se creían los rectos, que hacían justicia, debían darles reverencia a ellos y señalaban a los que no eran como ellos. Pero Jesús vino a desenmascarar esa legalidad que ellos vivían. Entonces, Él dice, no es por lo que tú hagas exteriormente, no es porque tú guardes la ley, que ustedes son justos. No hay nadie. Entonces, Él dice, os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, es decir, en una palabra, ustedes no se pueden justificar ustedes mismos. Ustedes no pueden ser justos por más que hagan, por más que guarden la ley, necesitan algo más. Porque dice la palabra que no hay ni un justo, no hay ninguno aquí en la tierra.
El único justo es nuestro Señor. Y por eso Él tuvo que venir para derribar todos esos argumentos, para cumplir toda la ley verdaderamente, porque los escribas y los fariseos guardaban la ley, pero eran hipócritas, no amaban, no hacían misericordia, condenaban, ponían yugo en otras personas que ellos mismos no eran capaces de llevar. Y a veces hay muchas personas, hoy en día, sí, muchas personas religiosas. Ay, esta se pone pantalón, esta no viene a orar a las 5 de la mañana. ¿Me va a entender? Empezamos a medir exteriormente a los hermanos. Pero Jesucristo vino, el justo por los injustos, a pagar el precio. Entonces, tiene que haber una mayor justicia que la que había en los fariseos. Y nuestra justicia, ¿quién es? Jesucristo. Él es nuestra justicia. Nosotros nos escudamos en Él, cubiertos por la sangre de Cristo. Es la única manera en que Dios nos puede ver justos. Por eso siempre debemos ir a la cruz, ir a Jesús, porque Él es quien nos justifica, Él es quien nos hace acepto al Padre. No hay otra justicia, Jesucristo. Dios revela su rectitud al salvar a los pecadores. Él revela la justicia de Él. Él se hace saber que Él es justo cuando vino a salvar a los pecadores, porque entendió que nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos y que íbamos a la condenación. Y como Él es un juez justo, Él vino Él mismo a salvarnos. Dice, oh hombre, dice Miqueas 6:8. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Que eso es lo que pide el Señor de nosotros. Él no está pidiendo rituales. Él dice, haz justicia, ama la misericordia y humíllate ante mí. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento no deja duda alguna en nuestras mentes sobre si el Señor Jesús era justo. El profeta Isaías habló del Mesías que habría de llegar y él decía, lo llamaba el justo. Dice en Isaías 53:11. Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Isaías ahí estaba diciendo, todavía Jesucristo no había venido, pero él estaba profetizando lo que iba a venir, lo que el Mesías iba a hacer, y declaraba que ese siervo era justo, era santo, era correcto. Amén. Los apóstoles fueron testigos también de la justicia de Cristo. Dice en Primera de Juan 2:1, Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En Primera de Juan también, capítulo 2, versículo 29, dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia
es nacido de Él. Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él, Jesucristo, es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y por el otro lado, y sabéis que si tú haces injusticia, no eres de Él. ¿Sí o no? Si haces justicia, tú estás diciendo, soy del Señor. Si haces injusticia, estás diciendo, sin palabra, que no eres nacido del Señor. En Romanos 1, 16, 17, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros hemos sido justificados por Jesucristo. Ahora dice que el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe. ¿Pero la fe en quién? En Jesucristo. Que me dice a mí que cuando yo creo en lo que Cristo hizo, que esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, me va a limpiar, me va a purificar, me va a justificar delante de Dios. Ahora esa justicia ahora viene por la fe en Jesucristo. Solo por medio de Jesucristo somos justificados cuando nos arrepentimos y vivimos una vida recta delante de Él. No es que Jesucristo, ok, ya me justificó, me lavó con la sangre de Cristo y vámonos para hacer lo que yo quiera. No. Se supone que al yo entender esa justicia, al yo entender que yo delante de Dios era una inmundicia, Dios no me podía mirar por causa de mi pecado. Y al yo entender que Él se hizo hombre y vino a la tierra y derramó esa sangre para quitarle todo poder al maligno, para justificarme delante del Padre, lo menos que yo puedo hacer es andar como Él anduvo, andar en rectitud, haciendo justicia, amando la misericordia, humillándome ante la presencia del Señor. Eso es lo que Dios espera de nosotros al reconocer que Él en su justicia, en su amor y misericordia, nos salvó. Amén. La justicia de Dios es particularmente importante en relación con la salvación. En Romanos 3, Pablo enseña que Dios no solo justifica a los pecadores, esto es, Él los declara justos, sino que también se demuestra que es justo, recto en el proceso de esa misma salvación. No es solamente en el momento, sino en el proceso, en el caminar. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Se ha manifestado la justicia de Dios. Eso está en Romanos 3, 23, 28. Para ayudar con la proyección, Romanos 3, 21, 28. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. No lo futuro y presente, los pasados, lo que usted se arrepintió. Él no se acuerda más. Cuando usted viene a Cristo, Él perdona, borra y olvida todos nuestros pecados que le hemos confesado y que nos hemos apartado. Pero si usted vuelve, este arrepentimiento no le cubre a aquellos. ¿Ok? Dice, pasando por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin obras de la ley. Jesucristo, el justo, es quien nos justificó. No es por obra de la ley, sino por la fe puesta en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y eso nos capacita para vivir una vida recta, una vida en justicia delante de Dios, porque al recibirle, Él nos envió el poder del Espíritu Santo, que Él es nuestro ayudador y nos está ayudando a caminar ese camino que ya Él trazó. En su justicia Dios preparó todo. No podemos decir, es que muy difícil, es que la vida cristiana, los apóstoles le dijeron a Jesús, Señor, muchos se han ido, esto es duro. Y Jesús no le dijo, ay, pero no, Él le dijo, procuren ustedes no irse o estar en el camino. Nosotros podemos decir, ay, pero el mundo está perdido, cuánta iniquidad, cuánta maldad, cuánto pecado. Procuremos nosotros estar en el camino y no hacer lo que ellos hacen. Porque a veces murmuramos a los homosexuales, a las prostitutas, a los drogadictos, que son aparentemente ante nosotros pecados gigantes. Pero tu enojo, tu falta de perdón, tu mentira, falta de sometimiento, de obediencia a la palabra, ¿cuál será mayor delante de Dios? Si Él es un juez justo y Él dice que no hay coherencia con Él, con el pecado, entonces tenemos que entender que estamos conociendo y estamos dentro de una familia que nuestro Padre es Dios, que es un juez justo. Justo. Amén. Romanos 6:26. Dios es justo cuando salva a los pecadores, como lo expresa Pablo. Él es justo y justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, ¿cómo es esto? Dios es justo porque su ira justa ha sido satisfecha. Escuchen esto que es muy importante, muy importante. La justicia se cumplió en la cruz del Calvario. Dios no rebaja los cargos contra los hombres. Él no cambió el estándar de la rectitud al perdonarnos. Dios vertió todo de su ira justa sobre su Hijo en la cruz del Calvario. Lo que te tocaba a ti y a mí por ser pecadores,
cayó y fue vertida sobre Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso, cuando Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué fue si usted escuchó que Él es justo y es recto? Porque no hay coherencia con Él y el pecado. Y en ese momento, Cristo fue hecho pecado por causa de nosotros y Dios no podía mirarle. Dios no te puede mirar a ti cuando tú estás en pecado, cuando tú estás haciendo lo indebido. No pienses que Él es tan misericordioso que va a tomar con ligereza lo que hacemos. Si Él dio la espalda a su unigénito, a Jesucristo, al santo, al justo, por causa de que en ese momento estaba cubierto por el pecado que era de todos nosotros, ¿cuánto más si nosotros menospreciamos ese sacrificio, tenemos por inmunda y pisoteamos la sangre de Cristo, pecando, me levanto y vuelvo y peco, y Dios, y aquí, mañana me arrepiento? A veces, pecamos, hacemos lo indebido, sabemos que es indebido, con la esperanza o con la seguridad de que, bueno, yo después me arrepiento y yo sé que Dios me perdona. Cuidadito con jugar con la gracia barata, porque vivimos en la gracia y abusamos de la gracia de Dios. Pero Dios conoce tu corazón y Él dice, yo no doy por inocente al culpable. Gracias a la sangre de Cristo Jesús, nosotros no hemos sido consumidos, pero no abusemos de la gracia de Dios, porque Él es un Dios justo y es recto. Nosotros no le podemos engañar a Él. Tenemos que tener mucho cuidado. Todos, dice, que Él vertió su ira justa sobre su Hijo en la cruz del Calvario. ¿Por qué fue una ira justa? Porque Él es santo y Él no tiene coherencia con el pecado. Era una ira justa. Él tenía un enojo justo porque había pecado y Él no podía tolerar eso. Entonces dice, en Él, en Jesús, se cumplió la justicia. Dice, el Señor dijo, yo iré, yo voy a pagar por ello. Y Dios vertió toda su ira. Jesucristo pagó para justificarnos, para que nosotros podamos ir al Padre, hablar con el Padre. Él pagó el precio. Todos los que en Él creen por fe son justificados. Pero ¿qué significa creer en Jesús? No es confesarlo. No es confesarlo nada más. Es decir, porque a veces dice, todos los que en Él creen por fe son justificados. ¿Quién cree en Jesús? ¿El que le confiesa o el que hace lo que Él dice que hagan? El que obedece la palabra. Esos son los que creen en Jesús. ¿Sí? Es decir, porque a veces uno piensa, sí, yo creo, o yo le confesé o lo que sea, pero ¿qué significa creer en Jesús? Si yo creo en una persona y esa persona me dice, tómate ese vaso de agua, yo me lo voy a tomar porque yo sé que no hay veneno en él. Porque yo creo que esa persona es recta, es correcta. Entonces, los que creen en Jesús tenemos que andar como Él anduvo. No podemos decir que creemos en Jesús cuando no hacemos lo que Él dice que hagamos, cuando no obedecemos su palabra. Porque somos mentirosos entonces. Dice, sus pecados son perdonados porque Jesús pagó el precio en totalidad. Él sufrió toda la ira de Dios en lugar del que pecó. Y los que rechazan la bondad y misericordia de Dios en el Calvario deben pagar el precio de sus pecados.
porque no aceptaron el pago que Jesús hizo por ellos. Los que rechazan la bondad y misericordia de Dios en el Calvario, entonces deben pagar el precio de sus pecados. Jesucristo pagó por ti y por mí, por nuestros pecados. Y vaya qué precio pagó. Imagínese usted y yo pagando nuestros pecados. Estaríamos fritos. Sí, porque si no aceptamos ese pago, lo que Él hizo, sí, bueno. La cruz del Calvario cumplió una salvación justa para todos los que la recibieron. Y si la recibieron, andan de acuerdo a como aquel que pagó ese precio. Las buenas nuevas del Evangelio es que la salvación por la gracia se ofrece a todos los hombres y por medio de la justicia de Jesucristo, los hombres pueden ser perdonados de sus pecados y ser considerados rectos. Solo por la sangre de Jesús, por el sacrificio de Jesús, el Señor, nuestro Padre, nos considera rectos, nuestros pecados son perdonados. Pero tenemos que entender qué significa la cruz, qué significa creer en Jesús para poder aplicar esa justicia. Dice 2 de Corintios 5, 20, 21. 2 de Corintios 5, 20, 21. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es un versículo que, debe de transformar nuestra mente de la manera en cómo tratamos a Dios. Tan bueno, dice, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justo o justicia de Dios en Él, en Cristo. Es por Jesús. No hay uno bueno de entre nosotros. Si no nos escudamos en Jesús, el Padre no nos puede ver. Romanos 1:16, ya estamos terminando. Romanos 1:16, Pablo, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe, es decir, en las buenas nuevas del reino de Dios y de la salvación a través de Cristo, que deben ser recibidas por la fe sobre la base de su muerte expiatoria, su sepultura, resurrección y ascensión. La justicia de Dios se revela por la fe en todo eso que Jesucristo murió, vino a la tierra, murió, padeció, pero resucitó. En el Evangelio Dios descubre, quita, descorre el velo, declara la verdad en dos sentidos. Primero, Dios muestra su carácter de rectitud. Dios es justo y por tanto Él no es indiferente ante el pecado ni lo considera de manera ligera. Al contrario, demuestra aquella cualidad de santidad en Él que tiene que hallar su expresión en su condena del pecado y en un segundo sentido, más relevante, muestra que su justicia es el don de gracia de Dios a los hombres, por el cual todos los que creen en el Señor Jesucristo son introducidos a la correcta relación con Dios. Una correcta relación con Dios. Esta justicia es inalcanzable
por obediencia a la ley alguna o por cualquier mérito propio del hombre o por cualquier otra condición que no sea la de la fe en Cristo Jesús. Esa justicia es inalcanzable por cualquier medio que usted le busca, solamente se adquiere por medio de ¿quién? De la fe en Jesucristo. El que confía en Cristo viene a ser justicia de Dios en él. Esto es, viene a ser en Cristo todo aquello que Dios demanda que sea un hombre. Todo lo que Dios quiere que el hombre sea, lo puso en Jesucristo. Entonces nosotros debemos de mirar a Jesús, buscar a Jesús, honrar a Jesús, obedecer lo que Él dijo. Si no nos encontramos entre quienes, si nos encontramos, entre quienes han reconocido su pecado y confiaron en la rectitud de Cristo para nuestra salvación, la rectitud de Dios es una de las verdades más grandes y consoladoras que debiéramos abrazar. Amén. La justicia de Dios significa que cuando Él establezca su reino en la tierra, será un reino caracterizado por la justicia. Él juzgará a los hombres en rectitud y reinará en rectitud. La doctrina pues dele un fuerte aplauso al Señor. La doctrina de la rectitud de Dios significa que nosotros, como sus hijas, si es verdad que somos, como sus hijas, si es verdad que somos verdaderas cristianas, debemos buscar imitar a nuestro Padre Celestial. Vuelvo y lo repito. La doctrina o lo que hemos entendido de la justicia de Dios significa que nosotras, como sus hijas, si es que usted y yo verdaderamente somos hijas, debemos buscar imitar a nuestro Padre Celestial. Si somos. ¿Sí? Es decir, si verdaderamente yo soy hija de Dios, soy cristiana, yo debo de imitar a mi Padre. Lo debo de imitar para que todos puedan decir, esa es hija de Dios. Por lo que yo muestro las características, los atributos de mi Padre, los morales, lo que Él ha puesto en nosotros. Y podemos orar, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Pongámonos de pie, por favor. Eso está en Mateo 6:10. Aleluya. Jesucristo, justicia nuestra. Yo creo que si usted entendió lo que significa que Dios es justo y qué es andar en justicia y qué Dios en su justicia hizo para salvarnos, para abrir el camino, para restaurar la relación con Él, lo que Él hizo por amor, lo menos que podemos hacer es, como acabamos de leer, andar o imitarlo a Él, imitarlo en su amor, imitarlo en su misericordia, imitarlo en su justicia, en su rectitud, imitar a nuestro Padre en su bondad, en su santidad, imitarlo a Él. Es lo menos que podemos hacer. Y que quede también en nosotros que Él es un juez justo. Él aborrece el pecado. No hay coherencia con Dios y el pecado. Por lo tanto, debemos
de andar en esta tierra con temor y temblor delante de Él, mirando lo que tú piensas, lo que haces. No hay un pecado pequeño y otro grande. Pecado es pecado delante de Dios. No podemos engañarnos. Pero la gracia de Dios a través de Jesucristo nos da esa confianza de que por su sangre, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, Dios nos ha justificado y podemos acercarnos a Él en confianza por su sangre. Estábamos separados de Dios. No había manera de acercarnos a Él. No había religión, no había ritos que pudieran quitar ese velo, quitar ese muro que nos dividía. Solo Jesucristo, Dios, vertió toda la ira, todo el furor que provoca en Él el pecado, todo lo que a nosotros nos venía encima, Él lo vertió en Cristo. Él pagó el precio por ti y por mí. Y si tú en lo más íntimo de tu ser puedes imaginarte el furor de Dios, la ira de Dios, el Dios santo, santo, que no podía ver el pecado, y Él todo lo que venía sobre tu vida y la mía, Él la vertió en Cristo Jesús, el justo por los injustos. Eso debe de mover nuestras entrañas y lo más íntimo de nosotros, para que podamos vivir una vida apartada, una vida pura delante de Dios, obedeciéndole a Él, haciendo lo que Él dice que hagamos, porque cuando nos pide que hagamos algo es porque nos ama y quiere el bien de nosotros. Obedecer su palabra por ese amor tan grande que no nos pagó a nosotros, no nos cobró a nosotros. Y todo lo que nos resta en esta tierra, debiéramos vivirlo para la gloria de nuestro amado Señor Jesucristo, para dar gloria a Él, donde quiera que vayamos, haciendo justicia, amando misericordia, amándonos los unos a los otros. Dejando de deshonrar a nuestro Padre, dejando de ser niñas, corriendo de un lugar para otro, sino afirmándonos en su palabra. Tenemos que morir. Tenemos que morir. Pero ya no físicamente, no golpeando nuestro cuerpo, sino morir a los deseos de la carne. Los deseos de los ojos, de quitar nuestra mirada de aquí, de la tierra, y poner nuestra mirada en los cielos donde está nuestro Padre. Él nos creó para que un día estuviéramos con Él. Y por ese anhelo de su corazón, vino a la tierra, pagó un precio, dio su vida por ti y por mí, para darnos lugar allá. Ya Él hizo su parte. Él dijo: consumado es.
Él derrotó al enemigo, aquel que te hacía pecar, aquel que te acusaba. Él lo derrotó y dijo: consumado es. El único derecho que el enemigo tiene sobre tu vida es el que tú le das, es el poder del engaño. Pero no podemos dejarnos engañar más. Vivir para Él, vivir agradándole a Él. Tú no eres débil, porque en Cristo tú eres fuerte. El enemigo no te puede obligar a pecar. Dice el Señor: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalécete en el Señor, en su palabra, y vivamos como mujeres entendidas en este tiempo, entendidas de los tiempos. Nuestros hijos arrastrados por la inmundicia, porque a veces no ven en nosotras a Jesús y buscan escapes, porque muchas veces no lo encuentran. Padre, en el nombre de Jesús, despiértanos. Aviva tu iglesia, Señor. Ordena, Padre, en el nombre de Jesús, que la venda que el enemigo ha puesto sea quitada, para que la luz de tu evangelio resplandezca en nosotros y podamos conocerte a ti como el único Dios, como el santo, el recto, el justo, el inmutable, el todopoderoso, el que vive por los siglos de los siglos. Quebrántanos, Señor. Quebranta nuestros corazones. Quebrántanos, Señor. Despierta en nosotros el anhelo de conocerte a ti, Señor. Lo demás no tiene valor. Gracias por tu Espíritu que está con nosotros, Señor, todavía. Gracias por tu paciencia, Señor. Gracias porque tu Espíritu aún está y nos habla y nos redarguye. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias. Gracias por este día, por esta hora, porque tú estás aquí, porque tú nos adviertes, Padre, porque tú no quieres que nos perdamos, Señor. Tú no quieres que el juicio de los impíos, Señor, nos toque a nosotros, y por eso nos hablas, nos amonesta, nos disciplina, porque nos amas, Señor. Gracias. Mil gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Ponte a cuentas con Dios. Su Espíritu está aquí. Él quiere restaurar esa relación. El Señor dice: si te volvieres, vuélvete a mí. Yo seré amplio en perdonar. Pero vuélvete de todo corazón, te dice el Señor. Vuélvete de todo corazón.
como yo, y aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre, no es como yo, no es como yo, que aunque en todo fue tentado, Él es limpio y sin pecado. No es como yo, la pureza de su santidad y su color de piel. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, y aunque se haya hecho carne y mi hermano Él le llame, no es como yo, no es como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo, la creación toda rodilla doblará a sus pies. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, y aunque se haya hecho carne y mi hermano Él le llame, no es como yo, no es como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo, la creación toda rodilla doblará a sus pies. Cántalo, hermana. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, Él es santo y es perfecto,
Yo creo que es un tiempo para que quedemos ahí un rato con el Señor, porque yo sé que el Espíritu Santo está ministrando, está hablando. Es algo entre tú y Dios, entre tú y Dios. Él quiere hacer cosas nuevas en ti. Desnudas tu corazón delante de Él y espera ahí en su presencia. Deja que el Espíritu te hable. Levanta tus manos al cielo. Quizás tenga que pedirle perdón al Señor porque no conocías esa característica, ese atributo de Él de esa manera, y le ha ofendido exigiéndole, preguntándole, cuestionándole, como dice esa canción, comparándolo como si fuera alguien terrenal, que uno le dice, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué me trataste así? Pedirle perdón al Señor y dejar que su Espíritu te llene, para que tú puedas presentarte delante de Él en rectitud, justificada por la sangre de Cristo. Dile ahí donde tú estás, Espíritu Santo, ayúdame a caminar este camino más excelente, Señor, a caminar como Jesucristo caminó, a andar como Él anduvo. Ayúdame, Espíritu Santo, a hacer justicia, a amar misericordia. Ayúdame a humillarme ante la presencia de mi Dios. Ayúdame, Espíritu Santo, a ser una hija verdadera tuya. Ayúdame, Señor, ayúdame a ser una verdadera hija. Recibe esas fuerzas, recibe ese don, recíbelo de Dios, recíbelo de su Espíritu, recibe ese poder para que tú puedas vencer, para que tú puedas andar conociéndole a Él. Gracias, Señor, gracias por todo lo que tú has hecho y por todo lo que tú harás, Señor. A ti te damos el honor y la gloria.